Muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Leticia Vera Gómez, soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano. En esta ocasión vamos a comentar un tema sobre racismo, educación, cultura y diversidad humana. Dentro del marco legal del racismo, encontramos que en 1965, el 21 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención Internacional sobre las formas de eliminación de todas la discriminación racial. En 1969, el 4 de enero, entra en vigencia la Declaración de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En su artículo 2 menciona que ningún Estado fomentará, pugnará o apoyará con medidas policíacas o de cualquier otra índole la discriminación fundada en la raza, color, origen, práctica o cualquier grupo o individuo. En el artículo 10, las Naciones Unidas, los Estados y las organizaciones no gubernamentales tienen el deber de abolir todas las formas de discriminación racial. En 1998, el 15 de noviembre, la Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 169, el gobierno ecuatoriano va a estar obligado para presentar una memoria anual verificando el cumplimiento de esta declaración. Contra el racismo y la discriminación existen diferentes artículos y diferentes áreas jurídicas como es la Carta Política del 2008, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Penal que dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley en el marco jurídico, por lo que no existiría ninguna situación de racismo. Sin embargo, dentro de las leyes existe una invisibilización a las convenciones internacionales sobre la discriminación. Los movimientos sociales e indígenas se deben declarar una campaña permanente de espacios educativos en todos los niveles que se existen. El neorracismo. Esta es una forma también de racismo que se va a integrar en dos conceptos y va a volver a ser visible los conceptos raciales anteriores o antiguos y va a integrar también una ciencia denominada posciencia, que es una ciencia genética directamente de la ingeniería genética, en donde va a ser manipulable las condiciones genéticas para mejorar y perfeccionar las condiciones de la naturaleza o de la especie humana. Dado que esta es una actividad biotecnológica, pues está dirigida al perfeccionamiento y al mejoramiento como una forma también discriminatoria, porque no es para todos y porque también se está seleccionando las características no naturales de las personas para la relación entre los pueblos o entre las comunidades. Dentro de la educación, la discriminación racial tiene una mirada muy persistente que va relacionada a que no todas las personas que acuden a las instituciones educativas tienen como la característica de ser integrados de muy buena manera, por lo que van a ser cuestionados por su lenguaje, por su raza o por su etnia, por las condiciones o formas de hablar, por las condiciones de vestimenta y por las condiciones de cómo van a integrar la cultura. En las escuelas es muy común que los chicos y los jóvenes que van de grupos étnicos incluyan situaciones comunes dentro de las escuelas que pueden ser el uso de situaciones como en el uniforme o en otras ocasiones que se resisten o desisten de sus nombres y también se los cambian. Dentro del artículo señalaba algunas condiciones en donde las personas tienen la característica de eliminar su origen,
por lo que puede tender a cambiar su apellido o su nombre y llamarse de otra manera y no como un grupo étnico de donde van emergiendo. Hablar del racismo es hablar de la persona que humilla, es hablar de la propia humillación o de la discriminación de la persona que señala situaciones de racismo. En el discurso de los docentes, esta es, dentro de los docentes universitarios, una práctica estructurada que va a generar creencias, ideologías, costumbres, actitudes para mejorar o cambiar estas condiciones de aparentemente de discriminación. Sin embargo, dentro del discurso se encuentra oculto las condiciones de este sentido simbólico de hablar del racismo y vuelven a condicionar situaciones de racismo. De acuerdo con Michel Foucault, menciona que sería desenmascarar los rituales, las mofas, las parodias y hacer visibilizar como realidad arbitraria todas las condiciones ligadas al modo de vida. La vestimenta indígena de por sí es un signo de discriminación racial. El habla, la pronunciación de las palabras que tienden a ser raras, a cambiar unas letras por otras, a tener una interferencia lingüística al hablar de un dialecto, el temer a la burla, a la diferencia, a la no aceptación de ser auténtico en tu atuendo y en tu vestimenta. La vestimenta indígena parece ser discriminatoria mediante los estereotipos frecuentes que se emplean en la educación. Con esto se visibiliza la imposición del mestizaje sobre los indígenas como un grupo de poder sobre un grupo dominado. Dentro de las competencias culturales y la diversidad humana, vamos a ver que la conducta humana es siempre una conducta aprendida dentro de un contexto cultural, por lo cual la intervención debe estar dentro del mismo contexto donde se desempeñan las personas o donde habitan. De acuerdo a nuestro autor, señala una integración de diferentes situaciones de competencia para los proveedores sociales y trabajadores sociales que se integran al trabajo cultural de estas diferentes etnias o situaciones de diversidad humana. Entendemos por competencia cultural todas aquellas conductas, pensamientos, costumbres, creencias, valores institucionales de diferentes etnias, género, nivel socioeconómico, religión, política, etcétera, que de acuerdo a cómo sean las habilidades va a estar un funcionamiento eficaz. Para comprender la diversidad cultural, también es importante señalar situaciones como la inmigración. Las competencias culturales presentan servicios de diversos orígenes. En este sentido, los proveedores sociales y los trabajadores sociales deben ser conscientes de sus propias orientaciones, limitaciones o suposiciones para comprender adecuadamente las necesidades de las personas que están dirigidas a atender. La conducta cultural en especial va a ser importante si atiende a la población vulnerable, como pueden ser las personas refugiadas, los migrantes o las situaciones minoritarias como los grupos lésbicos y situaciones que denigran a la persona y no la pudieran integrar, o situaciones también como el mestizaje o las condiciones de ser indígena. Los proveedores de servicios deben adoptar prácticas culturales apropiadas para garantizar que están proporcionando servicios eficaces o eficientes, proporcionar o satisfacer las necesidades de todos los miembros de esa sociedad donde se encuentran apoyando o trabajando. La competencia cultural en la comprensión de la diversidad va a estar relacionada a la ayuda de los proveedores de servicios y trabajadores sociales para comprender mejor la diversidad en las comunidades a las que sirven,
Para ello se dictan de encuestas, entrevistas o de forma directa en donde tienen que estar hablando situaciones similares o iguales al origen que tuvieran las personas desde la causa, desde cómo lo manifiestan y cómo los van integrando desde este sentido un tanto en el contexto y también ser empáticos. Les permite apreciar también las diferencias entre los diferentes grupos culturales dentro de una comunidad, lo que lleva a una mejor prestación del servicio social y de investigación de estas personas. Dentro de las implicaciones políticas que van a estar relacionadas con la inmigración o el fenómeno de la inmigración, es donde los proveedores sociales y en este sentido los expertos son conscientes del impacto que tienen tales políticas en la población vulnerable y trabajar y garantizar estas condiciones de garantías de no discriminación de forma sistematizada, de tal manera que sean creativos, que sean proactivos y de cierta manera puedan mejorar las condiciones de vida de las personas para las cuales están trabajando o en esas situaciones de grupos culturales o de personas migrantes o de situaciones indígenas. Dentro de las estrategias para implementar la competencia cultural se encuentra el entrenamiento o la capacitación para el personal que se encuentra trabajando directamente como los trabajadores sociales o los prestadores de servicios, el reclutamiento adecuado donde se les informe qué tipo de población y qué características presentan ese lugar para poder inmiscuirse o indagar o involucrarse con situaciones importantes de la cultura o de la condición de vida que en ese momento trabajen. Se encuentra también la participación comunitaria, la investigación al respecto. La práctica inclusiva va a depender de los profesionales en la intervención social, qué tan capacitados o qué tan expertos son dentro de estas condiciones para mejorar tanto la forma de vivir, los recursos con los que pueda contar una etnia o un grupo social y también hacer algunas opciones o algunas acciones para poder integrar a las personas desde sus propios recursos, desde sus propias costumbres, identificarlos desde su vestimenta y, bueno, de cierta manera, no solo participar en situaciones escolares como en los bailables y hacer alusión a un grupo o a una etnia, sino simplemente conocer y ampliar las costumbres de cada grupo o etnia en las cuales se pueda estar inmiscuyendo o inmersos. El uso del lenguaje adecuado que integra constructos ideológicos propios del grupo o de la etnia. Esto es bien importante, ya que entendiendo la cultura y la forma del lenguaje de las personas, se encuentra o se está más en condiciones de poder ayudar y de implementar estrategias que coadyuven al mejoramiento de cada uno de los grupos. El diseño de programas acordes a la población. Esto va a ser siempre en cuanto a las necesidades y estructurando acciones específicas para el mejoramiento, bienestar y situaciones de salud, escolaridad, acordes al lugar en donde se trabaja, ¿no? Y esto dentro de las escuelas existen programas que van directamente preparando a los docentes para trabajar en lugares apartados en donde solo se habla a través de etnias y bueno, hay personal con esta característica que enseñan los contenidos académicos de la educación y que los llevan a esas regiones. Dentro de estas estrategias, se podrá ayudar a los proveedores de servicios y trabajadores sociales a comprender mejor las necesidades y las diferencias comunidades y proporcionar servicios con una eficiente calidad y eficacia. Como conclusión, podríamos decir que las intervenciones sociales se deben considerar las dimensiones culturales, visualizar al individuo dentro de un grupo familiar y a la familia dentro de un grupo o de un contexto social.
Bueno, dentro de las referencias bibliográficas, pues las dejo en pantalla y bueno, por su atención, pues muchas gracias. Que tengan un excelente tarde.